Ninguno. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y también al viceministro y a todos los que le acompañan. Presidente, sí, efectivamente, el ministro ha sustentado los proyectos ante esta comisión, de lo cual en parte podemos estar de acuerdo. Sin embargo, hay temas que nos gustaría que nos pueda quizás detallarnos, ya que dentro de los antecedentes, si bien es cierto, tenemos el Seriajust, el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero sin embargo han sido meses de trabajo y no se ha podido concretizar posiblemente la expectativa que tiene la población. Y lamentablemente en situaciones tan difíciles por la que atraviesa el país, en un sistema de justicia donde la corrupción no ha tenido límites y ha llegado pues hasta las últimas esferas en las que menos pensábamos, y de la misma manera para nadie es extraño que quizás ninguna institución se libra de estos hechos de corrupción. Por ello creo el compromiso de esta lucha no solamente es de un sector, sino es de todos los ciudadanos, y yo estoy plenamente segura que todos los partidos políticos también están comprometidos en esta lucha. Ante ello vemos una propuesta que se plantea en la última parte de la exposición, quienes, por ejemplo, consideran dentro del Consejo Técnico, está el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, nuevamente se repite, dice Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia, la Contraloría, Ministerio de Economía y CEPLAN. Me gustaría que nos pueda explicar por qué se considera a CEPLAN. Si bien es cierto, CEPLAN, bueno, respeto las opiniones de los demás, pero para mí prácticamente ha sido algo inactivo, poco servible quizás en todos los temas que se vienen abordando. Se habla mucho de ese plan, se hace todos los ejemplos, pero a la final, ¿en qué nos ha podido servir? Entonces, por ello me gustaría que nos pueda explicar por qué se considera ese plan, cuál va a ser el rol y por qué motivos también ellos tienen que estar dentro del Consejo Técnico. Y respecto a la participación de la sociedad civil, por ejemplo, se señala, dice sociedad civil, pero cuando hablamos de esta sociedad civil, ¿a quiénes se refiere? ¿Se refiere a los colegios profesionales? ¿Quiénes son los que tendrían que estar integrados? Y de la misma manera es especialistas de que esperemos que no sean ONGs aquí antidemocráticos, que solamente están a favor de ciertos grupos que consideran que tienen derechos, los derechos humanos, y para algunos no. Agrupaciones de trabajadores, dice, de que sería bueno quizás que nos pueda explayar. Entendemos que a veces en una presentación no se hacen los detalles, pero qué bueno que está el ministro para que nos pueda manifestar. Los gremios empresariales, ¿van a ser los mismos de siempre, solamente considerados los gremios de las capitales, o también se considera que deberían integrar? Porque si nosotros queremos una verdadera descentralización, empecemos descentralizando también, ¿no? Entonces, porque todas las regiones tienen cámaras de comercio. Entonces, muy bien, se puede hacer macrorregional, no sé, de la forma como podríamos integrar y ver que no solamente ciertos sectores sean los privilegiados en estas tomas de decisiones, sino también damos la responsabilidad a las demás instituciones, tanto de los gremios empresariales como también dentro de la sociedad civil. Por ejemplo, dentro de la sociedad civil, si hablamos de la representación de los colegios profesionales, no solamente debe de considerarse, digamos, al Colegio de Abogados de Lima, porque es más afín en este tema, sino de la misma manera podría haberse una elección democrática, sin
discriminación alguna, que podrían ser los representantes, nuevamente vuelvo a decir, de cualquier otro colegio profesional de abogados de cualquier parte de la región, ¿no? Porque también debemos entender que en todas las regiones, estos colegios profesionales también tendrían quizás mucha iniciativa y mucho que aportar en estos temas sobre el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Yendo en ese mismo sentido, por ejemplo, hablamos del Ministerio Público, Poder Judicial, siempre estamos justamente que los que representan son 5 o 6 magistrados los que deciden su representante. ¿Por qué no se puede hacer una convocatoria de todas las sedes del Ministerio Público, que ellos elijan de manera democrática a un representante? Porque en todas las sedes del Ministerio Público y Poder Judicial tenemos jueces superiores, como también tenemos fiscales superiores. No dejemos solamente la tarea en los jueces supremos o fiscales supremos, ya tenemos las consecuencias de lo que ha ocurrido. Entonces creo, empecemos también dándole generar mayor confianza y mayor representatividad, y qué mejor que una representatividad de un representante del Ministerio Público pueda ser reforzado por todos los gremios que están representados, en este caso de todas las sedes del Ministerio Público, y no solamente sean 5 quienes designan, porque eso es lo que ha ocurrido. 6 magistrados designaban a un representante al Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso del Ministerio Público o en el caso del Poder Judicial. Si esto empezamos a abrir un poco más el abanico, podríamos tener una mejor representatividad, y con ello creo podríamos tener al menos la esperanza de una lucha frontal contra la corrupción, porque si nosotros no priorizamos en cuanto a la reforma del sistema de justicia, creo ningún avance va a ser más importante que ello. Para combatir la corrupción tenemos que tener sistemas de justicia que nos garantizan no solamente la administración de justicia, sino también las sanciones a todos los actos delictivos, porque si nosotros vemos y hacemos los reportes, millones de presupuesto se van en actos de corrupción. Millones de presupuesto se pagan en actos de corrupción, y finalmente luego por eso vemos que la anemia, la pobreza y todo va incrementando, las necesidades básicas en infraestructuras también cada vez es más distante a la realidad de los ciudadanos. Entonces, por ello quizás me gustaría, no sé, de estas propuestas, los sustentos que he manifestado respecto a algunas preguntas puntuales y de algunas opiniones que también he manifestado. Gracias, presidente. Ministro, al final nos puede contestar, por favor. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Un saludo al ministro Vicente Ceballos. Nosotros más bien, señor presidente, esperemos que este paquete de proyectos de ley que nos presentan puedan verdaderamente ayudar a encaminar la reforma dentro del sistema de justicia. Pero aún así, como lo sustentan, puede tener aportes importantes, pero todavía nos deja esta reflexión de que estamos viendo el tema de la administración justicia dentro del sistema de justicia formal. Cuando, por ejemplo, se presenta este proyecto de ley para conformar este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y no se hace mención a actores del sistema de justicia que pues con sus hechos, en base al derecho consuetudinario, que administran el sistema de justicia intercultural, que además está reconocido en el artículo 149 de nuestra Constitución, quienes administran el sistema de justicia y no están envueltos en casos de corrupción, y que al parecer con el ejercicio de la administración de justicia nos están dando lección de que pues ese es el mejor sistema en que se administra justicia, no están considerados dentro de este Consejo. Eso es un tema que lo tenemos que analizar, y esto lo decimos porque también frente a este tema se han pronunciado personajes de la administración de justicia importantes, que muchos de ellos pueden estar cuestionados. El expresidente del Poder Judicial, Duberlín Rodríguez, lo dijo claramente, que en el país el mejor sistema que administra justicia lo realizan las rondas campesinas, lo realizan las comunidades campesinas. Ese es el mejor sistema que funciona.
En cambio, el sistema ordinario, que tiene una base principalmente urbana, pues se encuentra cohesionado en medio de una crisis. Entonces creemos de que también estos proyectos de ley que van a encaminar a encontrar una reforma del sistema de justicia deberían de considerar a esos actores, esas experiencias, y así de esa manera pues encontrar, al menos dentro de este proyecto del Consejo para la Reforma de Justicia, a esos actores también, para que así veamos la administración de justicia de manera integral, sin excluir a nadie, de manera inclusiva y considerando esas experiencias que tenemos, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al señor ministro. Presidente, por su intermedio, hay algunas preguntas también con respecto a este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Vemos que está el Parlamento, a través del presidente del Congreso, conformando el Consejo, ¿no? Pero cuando vamos a ver el Consejo Técnico, es el Consejo para la Reforma está, pero vemos el Consejo Técnico y encontramos, por ejemplo, a la Contraloría, que no sabemos exactamente qué rol va a tener en este contexto. Y que sería bueno que se nos pudiera aclarar. Y por otro lado, siento que hay una omisión importante con respecto al ministro del Interior o al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el que tiene el primer contacto cuando tenemos problemas de distinto orden delictivo, violencia contra las mujeres, en fin, es el primer eslabón, la policía está ahí y tiene la data primaria con respecto a la comisión de muchos delitos, de casi todos los delitos. Entonces, el no tener el diagnóstico primario del primer eslabón me parece que es una omisión importante. De hecho, cuando trabajamos con estadística, trabajamos con la que nos provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que no sabemos en base a qué metodología integra la data del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y del Poder Judicial y luego la reporta. Entonces, si no contamos con la data primaria, difícilmente se van a tener los diagnósticos acertados para una buena toma de decisiones. De hecho, que nos gustaría que nos explique cómo fue que qué criterios se han tomado en cuenta para poder determinar quiénes componen el Consejo Técnico y por otro lado tener al Congreso de la República solamente conformando el Consejo para la Reforma pero sin formar parte del Consejo Técnico también nos parece una omisión importante porque finalmente todos estos proyectos van a terminar debatiéndose en el Congreso de la República, así que ¿por qué no contar con el acompañamiento permanente? Y también me llama la atención cuál ha sido el criterio para incorporar al CEPLAN, cuáles son los indicadores de eficiencia, de manejo de data que determinan que debe formar parte nominativa en este Consejo Técnico. Y luego cuando vamos a ver la participación de la sociedad civil, entiendo, corríjanme por favor que me corrige el ministro si me equivoco, la sociedad civil es precisamente también los que están mencionados más abajo, son sociedad civil, los gremios, ya sea empresariales o agrupaciones de trabajadores. Entonces, y no sé si entonces, si estos son otra parte de la sociedad civil, entonces cuando arriba dice sociedad civil se refiere a las ONGs. ¿O cuáles o quiénes serían la sociedad civil ahí? ¿Los colegios profesionales, las ONGs, otro tipo de agrupaciones que tengan representatividad? ¿Cómo es que hacemos nosotros la proyección de quiénes estarían representados allí o qué intereses estarían representando? Necesitamos que haya pluralidad, necesitamos que haya neutralidad, necesitamos que si va a haber una reforma del sistema de justicia haya predictibilidad también en cuanto a sus integrantes. Y esta participación de la sociedad civil va a ser dentro del Consejo Técnico, va a ser ¿cómo participa la sociedad civil? ¿Hace aportes por escrito? ¿De qué forma? ¿Es veedor? ¿Es fiscalizador? ¿Es acompañante? ¿Cuál es la forma de participación de la sociedad civil en ese contexto? Con respecto a este proyecto, esas son las interrogantes que plantearía, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Francisco Villavicencio.
Gracias, presidente. Y por su intermedio, saludo al señor ministro y al señor viceministro que están presentes en esta reunión y a los señores congresistas. Sí, señor presidente, hemos estado atentos a la exposición, coincidimos con las apreciaciones e interrogantes que han hecho los señores congresistas a este proyecto, a esta propuesta presentada por el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Y yo creo que es imperativo afirmar que todas las agrupaciones políticas que estamos en este momento en esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos tenemos la firme convicción de colaborar con la reforma del sistema de justicia, que además es un clamor popular. Y en ese sentido queremos que se aclaren todos estos temas para poder nosotros colaborar con esta reforma, y que lamentablemente se ha querido endosar a este poder del Estado las fallas o deficiencias o graves actuaciones del Poder Judicial. Así que yo creo que ahí es necesario un deslinde también ante la población y las autoridades, que el Poder Legislativo no es responsable de estos actos de corrupción que han sido presentados últimamente. Y de esa manera, señor ministro, por intermedio de la Presidencia, seguramente no es un tema propio de la exposición, pero yo quería hacer un comentario solamente porque no pudimos hacerlo con el ministro, con el presidente del Poder Judicial, que estuvo ahora presente tanto en la Comisión de Constitución como en la de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y creo que por el poco tiempo que tiene el cargo, y porque además va a estar solamente hasta diciembre, no nos ha explicado algunos temas que ojalá el Ministerio de Justicia pueda colaborar, como es, por ejemplo, el uso de la tecnología en el Poder Judicial, ¿no? Porque hemos visto, sí, los casos de escandalosos, de corrupción de magistrados, pero hemos visto hace poco un reportaje de cómo se manejan los expedientes judiciales, y realmente es lamentable. Creo que el presidente anterior, el presidente de Uberlí, tenía una propuesta para expedientes electrónicos, o lo que ya es una tendencia en casi toda la administración pública, el expediente cero papel, ¿no? Entonces yo creo que es una forma también de luchar contra la corrupción, la transparencia en la información, ¿no? Mientras más información exista, mientras más posibilidad haya de acceder a la información, menos casos de corrupción vamos a tener. Acabo de ver una noticia que ya SUNAFIL ha modificado las inspecciones laborales con el decreto legislativo 383, va a permitir el expediente electrónico y la inspección electrónica de tema laboral. Entonces va a ser mucho más fácil ingresar y controlar de esa manera la actuación en esta rama laboral. Entonces, discúlpeme si me salgo un poco del tema, pero creo que ojalá que podamos hacer el esfuerzo para que el Poder Judicial, sin perjuicio de la corrección de todos estos hechos graves que existen y la implementación de temas éticos que son tan importantes, también se fomente el uso de la tecnología, como estas propuestas de cero papel, y experimentar o tener en cuenta experiencias de otros países, porque creo que en Perú no es el único en lo que se puede hacer alguna sugerencia o mejora, ¿no? Una forma de descongestionar también esta carga del Poder Judicial es lo que ya se ha hecho en el Perú hace más de 10 o casi 15 años, ¿no? La transferencia de alrededor de 13 asuntos no contenciosos a otro sector, lo que ha descongestionado también el trabajo para que el juez se dedique exclusivamente a los temas que tengan que ver con la litis, donde hay litigio, donde hay alguna discusión jurídica. Y veo, por ejemplo, que la semana pasada ha sido presentado un proyecto acá al Congreso para adicionar un tema más en esta línea que posiblemente permita discutir el desalojo notarial, ¿no? Es una propuesta de un congresista de la bancada de PPK, y yo creo que sería una forma también de ir descongestionando el Poder Judicial y colaborando con tanta carga que existe, ¿no? Así que yo me permito comentar esos temas: el uso de la tecnología, el cero papel, y la posibilidad de ir viendo otras posibilidades para descongestionar el Poder Judicial. Y obviamente el tema ético, que es fundamental, ¿no? Que creo que ser una asignatura obligatoria en todas las facultades de Derecho y en todos los cursos o congresos que existan, tiene que haber este componente que es tan importante. Y obviamente
la transparencia en la información y el acceso a la información que va a permitir, como ya hemos visto en algunos casos con la Contraloría, que pide el acceso a entidades como las municipalidades. Es más, ya hay un proyecto, creo que en PCM, para unificar los portales de todas las municipalidades. Y el momento que podamos acceder, la población, las autoridades, a la información de las municipalidades, va a ser mucho más difícil estos actos de corrupción. Así que yo le agradezco al presidente permitirme hacer estos comentarios y por su intermedio, señor ministro, señor viceministro que están presentes. Muchas gracias. No habiendo más preguntas por parte de los señores congresistas, señor ministro, proceda a contestarlas. Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Presidente, dándole la bienvenida al congresista Ceballos aquí a su casa como ministro de Estado. Solamente algunas ideas sueltas, porque sin duda alguna el que un grupo determinado de funcionarios del Ministerio de Justicia tengan que sentarse y rápidamente traer una propuesta, no podía traer otra mejor cosa que lo que ha traído, me parece bien. O sea, en este momento a los funcionarios públicos a los que se les pida, o a cualquier persona a la que se les pida, que establezcan mecanismos de refuerzo en la lucha contra la corrupción, lo que van a traer son mecanismos de creación de instituciones que vigilen, que hagan contrapesos, etcétera. Y eso es lo que hay. Pero la reflexión que yo quiero dejar sentada ahora es que esto viene a ser lo accesorio nada más, porque crear autoridades para que estén compuestas por ciudadanos que pasan a ser funcionarios y que pasan a tener un determinado poder, hacen que la estructura pueda parecer muy bonita en el papel, pero va a estar compuesta por seres humanos. Y esos seres humanos son peruanos como nosotros, y tienen las virtudes y los defectos que tenemos nosotros los peruanos. O sea, usted puede tener la mejor de las estructuras, pero si las personas son las que fallan, evidentemente la estructura no le va a servir para nada, ¿no es cierto? Porque yo creo que todos los mecanismos que existen en la actualidad, el propio el Consejo de la Magistratura, concebido, por ejemplo, en los mecanismos de ratificación, o las oficinas de control de la magistratura, o las entidades de fiscalización interna, más el control interno y contraloría, etcétera, son mecanismos de contrapeso que llevan a que un funcionario público, viendo ese tipo de contrapesos que hay en cada institución, sea pues lo más cuidadoso posible en su comportamiento. Sin embargo, hemos visto que no son cuidadosos, pues, porque lo que existe es una suerte de relación humana en la que las amistades, los compadrazgos, las cercanías, etcétera, hace que el vigilante y el vigilado se aconchaven y no pase nada. Entonces, en el fondo esto es un tema de formación, esto es un tema que tiene que pasar porque los peruanos, o sea, nos adaptemos a nuevas formas de hacer las cosas y que no pasan, pues, por lo general por el hecho de que establezcamos mecanismos de vigilancia y fiscalización. Porque mientras más vigilancia hay, más inventan los corruptos las formas de eludirlas. Y por último terminan comprándose al vigilante. Y pasa lo que nos está pasando en este momento, que estamos inventando o reinventando todo tipo de sistemas que ya se han puesto en práctica en nuestro país. Yo recuerdo clarísimamente el debate del año 93. Era un debate en el que los mismos sectores que hoy aparecen como los expertos, como los que conocen y que provenían de la sociedad civil decían que los jueces eran todos una argolla, porque en la antigüedad, en las constituciones anteriores, los vocales supremos eran los que capitaneaban la elección de los vocales superiores y de los demás rangos inferiores del Poder Judicial. Entonces se decía que era una argolla, que todo estaba manejado por dentro, que estaban amparándose en la independencia del Poder Judicial para escudarse en ella e impedir que hubiera una fiscalización. Entonces había que incorporar a la sociedad civil a esto y se inventó este tema del Consejo de la Magistratura, que en el papel era una maravilla, porque entraban incluso personas que eran legos en el derecho y que debían tener la visión propia de otras profesiones para darse cuenta cómo funciona el sistema de justicia. Bueno, hemos visto que esto ha colapsado. Y ahora vamos un poco nuevamente a un mecanismo de regresión en donde
ya se va a concentrar el proceso de incorporación a la judicatura en funcionarios públicos que ya existen, que es el otro proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, en donde va a ser el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, no recuerdo quién más, creo que el presidente del Tribunal Constitucional. Pero ya son personas que ya tienen funciones específicas designadas por ley, pero a las que se les va a encargar una función adicional, que es la de escoger a los jueces de la República. ¿Cómo lo van a hacer? Con un concurso público. ¿Cómo se hacía ahora? También es un concurso público. Pero ya sabemos que el compadrazgo va por encima del concurso público. Ahora no sé cómo lo evitarán. ¿Será mejor contratar una empresa extranjera, una de esas headhunters que le llaman, y a lo mejor que hagan otro tipo de exámenes? No lo sé. Pero a lo que voy es que estas propuestas, presidente, por su intermedio del ministro, si no están acompañadas de cambios de concepción de cómo se deben hacer las cosas, van a ser más de lo mismo. Y lo que hay aquí son ideas interesantes, pero que tengo la convicción de que van a terminar siendo lo mismo. Cuando se crea fiscalías específicas de anticorrupción, ¿quién garantiza que los que vayan ahí van a ser personas que realmente van a ser incorruptibles? O sea, los incorruptibles, el gran incorruptible de la historia de la humanidad fue Robespierre, ¿no es cierto? El incorruptible. Terminó en la guillotina. No hay incorruptibles si es que las sociedades lo siguen produciendo. O sea, y en realidad, en nuestra sociedad, en ese sentido, lo que hace es generar simplemente mecanismos de vigilancia, y no sé si por ahí vaya la solución. Porque la persona que se va a encargar de vigilar que otros no cometan actos de corrupción, al saber y al ser consciente de tener el gran poder de vigilar lo que hacen los demás, en sí mismo, si él no es una persona que tenga la solidez, la honradez y la honestidad suficiente, ese poder lo va a corromper, porque va a estar por encima incluso de sus pares y de sus jueces, lo va a terminar corrompiendo. Y nada nos garantiza de que la persona que se escoja sea una persona que resista ese tipo de circunstancias. Entonces, son ideas interesantes, pero no apuntan a una solución de fondo. Se habla del tema de la transparencia. El congresista Villavicencio ha dado el sentido en el clavo. O sea, es una manera importante de minimizar las cosas. Cuando ya todo se sabe, es más difícil para el corrupto, ¿no es cierto? Aunque sacarle la vuelta también a ese tipo de cosas ya se ha visto cómo se hace. En los Estados Unidos, la elección del señor Trump es una elección que se hizo con el sistema digital, ¿no? Casi en todo, y lo que se inventaron fueron las fake news, o sea, noticias falsas, de frente, a la mala. Y con eso ganó las elecciones. Habiendo perdido por 3 millones de votos frente a su oponente, ganó las elecciones. O sea que las cosas, cuando están en manos de gente deshonesta, las cosas se vuelven deshonestas. La vigilancia sirve para algo, pero no es tampoco una panacea. Y entonces, presidente, yo saludo de que se traigan estas propuestas, pero no le vendamos al país la panacea de que ya esta es la solución de todo. No va a ser la solución de todo esto. Para eso se necesita que haya mecanismos integrales, se incorpore el Ministerio de Educación, donde se incorporen organizaciones sociales, donde haya vigilancia permanente y constante, que lleven a que las personas tengan actitudes distintas y que la vayan aprendiendo desde jóvenes en el colegio y en la universidad. Tiene el uso de la palabra el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Gracias, presidente. Gracias, señores congresistas, por sus inquietudes y observaciones que con legítimo derecho las asumimos. Sí, quiero empezar por lo dicho por el congresista Mauricio Mulder. Somos conscientes que la crisis en la que está inmerso nuestro sistema de justicia es un problema estructural. O sea, y lo que estamos proponiendo son paliativos. O sea, sería engañoso alcanzar a la consideración de esta comisión que con esto se zanja todos los problemas. Y es más, yo quiero hacer un reparo histórico, ¿no? De una designación política de los jueces, creímos que mejoramos con el llamado Consejo Nacional de Justicia. Creímos que mejoramos con el Consejo Nacional de Magistratura. Y ahora, ¿cómo estamos terminando? O sea, cada tiempo tiene su problema, tiene su respuesta, pero en el proceso de aplicación o ejecución desnudamos graves debilidades. Y justamente la grave debilidad es que poco o nada ha ayudado a consolidar mayor eficacia, mayor transparencia y mejor administración de justicia.
y redundo en el concepto, este es un problema estructural que no solamente puede ser asumido desde la corrección de proyectos normativos relacionados a la administración de justicia. O sea, esto tiene que tener un enfoque transversal, un enfoque integral. Y aquí juega mucho el tema de la educación, definitivamente. Y es más, sería muy osado y poco responsable en nuestra parte si creemos que de acá a 5 o a 10 años esto se corrige. No, si hablamos que es un problema estructural, es una solución de mediano e incluso de largo plazo, pero por algo hay que empezar. Y yo quiero hacer eco de lo que dijo la llamada Comisión Wagner, ¿no? En su exposición de motivos de los diversos proyectos que nos alcanzó, nos indicaba de que estas son propuestas que vienen a atender una urgencia, pero no son las únicas, ni son todas. Y es más, se realizaron en un escaso y reducido tiempo. Y las hicimos nuestras, y justamente al hacerlas nuestras las hemos puesto a consideración de este Congreso y de esta comisión. Lo segundo, venimos con la mejor predisposición. Son iniciativas legales que entendemos con legítimo derecho y en ejercicio propio de sus competencias, tiene que ser dilucidado, contrastado y mejorado.